Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta fría tarde, pero en este cálido ambiente, en esta cálida comunidad, en torno a la presentación del libro de don Eduardo Palma, Recados Democráticos. Es esta nueva obra. Hace 2 años estuvimos también en esta misma dependencia presentando el libro Revista Política y Espíritu. Yo quisiera saludarlos muy afectuosamente a cada uno de ustedes que han decidido acompañarnos en esta actividad, acompañar a don Eduardo, acompañar a su familia. La verdad es que para nosotros como Centro de Estudios del Desarrollo es un gran orgullo poder acompañar a don Eduardo en este trabajo por 2 motivos. Yo diría uno institucional. Don Eduardo fue presidente del CED, del Centro de Estudios del Desarrollo, pero además uno más bien personal, que tiene que ver con una comunidad de jóvenes que nos sentimos formados al alero de don Eduardo. Me refiero a un grupo generacional del cual formo parte, que es la DCU de la Universidad de Chile. Tuvimos el privilegio de conocer a don Eduardo por aquellos años, que nos acogió muy cálidamente en el ICHE, en el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, que quedaba muy cerca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ese era nuestro espacio de encuentro y referencia para hablar de política, de coyuntura, y conocimos precisamente a don Eduardo. Después él nos invitó a formar las comunidades de lectura Jaime Castillo Velasco, con lo cual hicimos muchas actividades a lo largo de Chile, y él siempre nos invitó precisamente a la acción política, pero con ideas, con propuestas y con mucha reflexión. Muchas veces nos acogió también en el living de su casa, donde nos esperaba siempre la señora Cecilia, que nos acompaña acá, y don Eduardo cálidamente nos acogían a tener largas tertulias para conversar precisamente de muchas cosas, de política, de ideas, de la vida. Y con don Eduardo hemos forjado una gran amistad y le agradezco enormemente la posibilidad de acompañarlo nuevamente en la presentación de este libro. Quisiera agradecer también a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la sede de Santiago, quien nos ha acogido nuevamente en este espacio, especialmente a su director, Juan Carlos del Sante, que nos acompaña acá también, así que muchas gracias precisamente por acogernos y acompañarnos hoy día. Quiero agradecer también especialmente a Victoria Trapp y a Juan Orellana por acompañarnos a Francisco Orellana, Victoria Trapp y Francisco Orellana por acompañarnos precisamente en la presentación de este libro y quienes van a hacer los comentarios de esta actividad. Antes de comenzar la actividad, vamos a invitar a Juan Carlos Sáenz, director de la editorial, a dirigirnos algunas palabras precisamente en el marco de la presentación de este trabajo. Juan Carlos. Gracias. Quise tomarme unos momentos para hablar, porque ya hemos estado con don Eduardo pasando muchos meses de trabajo. Lo hice trabajar. Quiero saludar a la señora Cecilia y a todos ustedes. Gracias por estar acá. Buenas tardes. Quiero comenzar dando las gracias. Gracias al CED, gracias a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y a su sede de Santiago por abrirnos las puertas de esta casa esta tarde. No es un gesto menor presentar un libro sobre la democracia dentro de una universidad, un lugar hecho para pensar sin apuro. Es devolverle a la palabra su sitio natural. Gracias también, como dije, al Centro de Estudios del Desarrollo, que nos acompaña en esta invitación, a Francisco Orellana y a Victoria Trapp, que han tenido la generosidad de leer y comentar el libro, a Claudio Pérez, que modera esta conversación, y sobre todo a ustedes que decidieron acompañarnos. Como editor de J.C. Sáenz Editor he tenido el privilegio de acompañar de cerca la escritura de esta obra. Quisiera decir unas pocas palabras sobre su autor, sobre el sentido del libro y sobre por qué me parece que esta tarde, esta pausa que hoy nos damos, importa más de lo que parece. Sobre el autor, Eduardo Palma Carvajal es politólogo formado en ciencias políticas en la Universidad de Lovaina. Su vida académica transcurrió en las universidades de Chile y Católica, en la Academia Diplomática y en la CEPAN, y llevó su reflexión a más de una decena de países. Fue asesor político de la Cancillería durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, siendo canciller Gabriel Valdés. Y desde los fines de los años 50 colaboró con la revista Política de Espíritu hasta llegar a ser su director. Detrás de estos recados hay entonces toda una vida
dedicada a pensar la democracia, no como espectador, sino como alguien que la vivió por dentro en sus horas mejores y en las peores. Sobre el libro. Su título dice casi todo. Don Eduardo eligió la forma del recado, esa forma entrañable que cultivó Gabriela Mistral, porque según sus propias palabras, es un modo directo y sensible de comunicarse y acercarse con respeto y humildad a los compatriotas. No hay aquí, escribe, comillas, ni trompetas ni aires triunfales, cierre comillas. Es, de nuevo comillas, solo una voz apenas audible, cierre comillas. Y sin embargo, en esa voz apenas audible sostiene una tesis grande, que la democracia no es únicamente un régimen político, sino la nueva civilización humana. A lo largo de 4 capítulos y un epílogo, el autor recorre el orden político chileno desde la coalición radical hasta el estallido social. Examina la descentralización, el patriotismo, la corrupción, y se adentra en los dilemas de la democracia a escala mundial. Frente al desprestigio de la política, no propone fórmulas complejas, sino un camino a la vez simple y exigente. El ejemplo, una política transparente de servicios fundada en la virtud. Y aquí llego a lo que más quería compartir con ustedes. Vivimos un tiempo de ruido, un tiempo en que las grandes potencias rediseñan el orden mundial, en que las guerras han vuelto a instalarse en el paisaje cotidiano y en que el autoritarismo que creíamos derrotado reaparece con nuevos rostros y viejas promesas. En medio de este estruendo, detenerse a reflexionar sobre los asuntos más profundos del devenir democrático puede parecer un lujo, incluso una ingenuidad. Por eso publiqué este libro. Yo creo exactamente lo contrario. Es precisamente cuando arrecia la tormenta, cuando más necesitamos hacer una pausa, bajar la voz y pensar. El propio libro termina advirtiéndolo. El mayor desafío democrático de hoy es construir una política de Estado frente a un mundo cuyas grandes potencias aún no definen las líneas del nuevo orden. Y su conclusión más inesperada es también la más urgente, que el olvido del siglo XX y el olvido de lo que costó la barbarie abre la antesala del totalitarismo. Sin memoria común, la democracia queda a la intemperie. Por eso este libro no llega como una trompeta, sino como un recado. No viene a gritar más fuerte que el ruido, sino a recordarnos en voz baja aquello que sabemos e intentemos olvidar, que la democracia se construye con paciencia, con virtud y con ejemplo, que se sostiene en la amistad cívica, esa capacidad de ver en quién piensa distinto a un adversario y no a un enemigo, y que lo que tanto costó levantar puede perderse en una sola generación si dejamos de cuidarlo. Hacer esta pausa, esta tarde, en esta casa de estudio, es ya un pequeño acto democrático. Les agradezco que la hagan con nosotros. Y agradezco a don Eduardo el privilegio que me ha dado de poder editar y publicar este libro dentro de nuestro sello. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Como bien señalaba, hoy tenemos el privilegio de contar con un nuevo libro de don Eduardo, que tal como lo señala su título, son recados de alguien con mucha experiencia para las generaciones jóvenes, recados que buscan afirmar y reafirmar la importancia de los valores democráticos. Se trata de un libro que requiere una lectura lenta y acabada, donde se abordan distintos conceptos y aspectos fundamentales para comprender el devenir de nuestra patria. Solo por mencionar algunos de los temas abordados, se aborda el individualismo y sus múltiples expresiones, los fundamentos del patriotismo, la relación entre democracia y descentralización, la persistente desigualdad y la necesidad e importancia de la amistad cívica. En el marco del trabajo realizado por don Eduardo, dedica varias páginas al análisis del estallido social. Seguramente los comentaristas se van a referir a aquello.
Yo solo quiero señalar una cita contenida en el libro que me parece muy importante porque marca precisamente el espíritu del trabajo realizado. Abro comillas. Conviene decirlo sin estridencia. Los procesos constituyentes que Chile emprendió en los últimos años no fueron un error en su intención, sino una advertencia en su desarrollo. Nacieron de una demanda legítima por renovar el pacto político y fracasaron, no por falta de razón, sino por ausencia de virtud cívica suficiente para sostener esa razón en el tiempo. Cierro comillas. Señalo esto porque el libro es un llamado al actuar público responsable que siempre debe ser acompañado de la virtud cívica, del diálogo y la conversación y el afecto. Como es habitual, y quienes formamos parte de la SU, como señalaba en la primera parte de mi intervención, en la Universidad de Chile y de las comunidades Jaime Castillo Velasco, lo sabemos muy bien. Don Eduardo siempre nos invita a la acción política, pero con ideas. Y el libro, al concluir en su epílogo, nos invita a eso. Es un llamado al cuidado y defensa de nuestra democracia, afirma don Eduardo, abro comillas. La democracia está amenazada y los desafíos que enfrenta exigen ciudadanos capaces de responder con coraje, audacia y conocimiento. A ellos, continuadores de la defensa del humanismo concreto, están dedicados estos recados. Son una declaración de principios, discernimientos y proposiciones para salir adelante en las encrucijadas. Cierro comillas. De nuevo, muchas gracias, don Eduardo, por esta oportunidad de conversar y de dialogar precisamente en torno a la importancia de cuidar nuestra democracia. Don Eduardo Palma es politólogo de la Universidad de Lovaina, fue asesor de don Gabriel Valdés en la Cancillería, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, también fue asesor del presidente Federico Tagle, trabajó durante muchos años en la CEPAL, fue presidente del Centro de Estudios del Desarrollo y académico en diversas universidades nacionales e internacionales. Nos van a acompañar en estos comentarios. Vamos a partir por Victoria Trapp, quien es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, vicepresidente de la Juventud Demócrata Cristiana y máster en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea. Muchas gracias, Victoria, por acompañarnos nuevamente en estos espacios de conversación y nuevamente en la presentación de un libro de don Eduardo. Muchas gracias, Claudio y don Eduardo, por permitirnos estar acá. Es una vez que me toca comentar un libro de don Eduardo y en verdad se disfruta la lectura de este tipo en estos tiempos. Para partir, cada día que pasa nos alejamos más de las atrocidades que se llevaron a cabo cuando nos despojaron de la democracia. Nos alejamos de los tiempos en que coincidimos como humanidad, en que nos correspondían derechos por el solo hecho de ser humanos. Nos alejamos de aquella transición a la vida libre, donde el pueblo podía elegir nuevamente su destino. Cada vez que nos alejamos de esos tiempos, en donde nada estaba dado por sentado, le quitamos el peso que tienen esas instituciones de nuestra vida cotidiana, no solo en Chile, sino en el mundo. Y es necesario que nos lleguen ciertos recados, recordándonos la importancia de la democracia, los derechos humanos, la libertad, la justicia social y la comunidad. Es así como llega Recados Democráticos de Eduardo Palma. Según la Real Academia Española, la primera acepción de recados es mensaje o respuesta que de palabra se da o se envía a alguien. Ahora, si bien el mensaje general es claro, abogar en pos de la democracia en tiempos donde va a la baja en popularidad, ¿qué otros mensajes nos trae este recado democrático? La verdad, desmenuzando el texto, puede encontrar a lo menos dos conceptos que se repetían a lo largo y que están sumamente relacionados, que aparecen como esos puntos clave olvidados de vez en cuando sobre los cuales uno debe parar a pensar en perspectiva. El primero, el individualismo, y el segundo, las instituciones. Partiendo por el individualismo, esta postura o forma de vivir no está ajena a la historia mundial y menos a la política. No obstante, puede ser preciso determinar cuándo esta forma de pensar o entender al individuo por sobre el resto fue implantado deliberadamente como política de Estado en Chile. Y lo paradójico viene cuando, en forma de recado, se nos recuerda que ese individualismo como problema nacional se trató de resolver con más individualismo. Aquel punto de partida fue la consagración constitucional del individualismo, no explícitamente, pero sí a través de los principios e instituciones, como también la omisión de otros principios e instituciones. No es ajeno a la historia señalar que el quiebre del tejido social chileno vino de la mano de la dictadura, la involución social, como le llama el autor, como también el hecho de la implementación de un modelo neoliberal que nos pesa hasta nuestros días a pesar de sus innumerables reformas. Eduardo Palma lo ilustró de mejor manera.
a través de la antítesis de la Comisión Ortúzar, arquitectos del marco legal de la dictadura, y es el Grupo de los 24, quienes ya advirtieron lo que hoy día se da por hecho, que en la Constitución de 1980 existe, y cito, menosprecio total de los organismos sociales como factores activos de la vida económica. No se contempla la existencia de ningún organismo de participación ni a niveles macroeconómicos como podría ser un Consejo Económico Social, ni a nivel de las empresas. En suma, la Constitución otorgada procura perpetuar mediante su institucionalización el actual modelo liberal capitalista e ignora en absoluto el deber colectivo de solidaridad de la comunidad con las necesidades básicas del desarrollo nacional y de las personas y grupos sociales más postergados. O sea, más claro, imposible. Por otro lado, nos encontramos en el siglo XXI el esplendor del individualismo, que traspasó las instituciones, llegó a las personas de carne y hueso, y así estas mismas se enfrentaron a un sistema que intentó ser cambiado, pero en el cual aún persistía esa raíz individualista. Llegó el estallido social, y es menester mencionar que de los cientos de análisis de todo el espectro político, el de Eduardo Palma es uno de los más justos que me ha tocado leer, retratando esta reciente parte de la historia política del país de la siguiente manera. Igual acá hago un disclaimer, Claudio se me adelantó en algunas citas que voy a hacer, pero porque vale la pena leerla. El llamado estallido social apareció el 18 de octubre de 2019. Hay numerosos análisis y testimonios acerca del estallido social, donde cada opinión busca referirse a lo que considera la causa principal del fenómeno. Lo propio del estallido fue lo masivo y una mentalidad con características pacíficas y encauzada en una propuesta legítima aceptada por el orden político democrático. A pesar de ello, colectivamente hubo episodios de violencia contra bienes públicos. Cierro la cita. Esa masividad, esa causa legítima, a veces opacada por la violencia, nos otorgó uno de los acuerdos más amplios de los que nuestra vida política nos ha permitido observar. Y a su vez, dos procesos que podrían haber sido ejemplo mundial que terminaron siendo una vergüenza nacional. El autor lo retrata sin estridencias, y acá viene lo que ya decía Claudio. Los procesos constituyentes que Chile emprendió en los últimos años no fueron un error en su intención, sino una advertencia en su desarrollo. Nacieron de la demanda legítima por renovar el pacto político y fracasaron, no por falta de razón, sino por ausencia de virtud cívica suficiente para sostener esa razón en el tiempo. Y aquí es donde nos cuestionamos, ¿a qué se debe esa ausencia de virtud cívica? Y la respuesta viene precisamente de lo que se comenzó a gestar hace más de 30 años atrás. Ciudadanos azotados por el individualismo, incentivados por el sistema. Esta vez no desde la intención personalista de cada convencional o consejero constitucional, sino que el de sus causas. La política de las identidades, tanto de izquierda como de derecha, se empecinaron en llevar sus ideas a través de una política mezquina, omitiendo una gran verdad, y es que todos formamos parte de este complejo sistema. El autor hábilmente lo condensa, y yo creo que sus palabras son mejores que las mías. En efecto, el individualismo, sea de derecha o de izquierda, concentra siempre más individualismo. Esto es, singulariza lo identitario hasta el límite. Esta pretensión puede ser legítima si se acompaña por una prioridad reconocida de un orden social común. Si no, se trabaja entonces hacia una anarquía más o menos caótica. Cierro comillas. Cerrando este mensaje, surge la incógnita. ¿Cuál es el verdadero efecto del individualismo en la democracia? El autor sentencia que en aquellos procesos donde predominó el individualismo político, la democracia fue entendida más como un procedimiento que como un ejercicio cotidiano de responsabilidad compartida. Es decir, cada vez que ponemos un interés particular por sobre el bien social, vamos dejando cada vez más vacía nuestra democracia y por ende cada vez más en crisis como la tenemos hoy. Un segundo mensaje que se trae a la palestra es la ingeniería institucional, que yo sé que está muy de moda hablar de esto en estos tiempos. Y es que este recado democrático no reniega de la importancia de las instituciones para la democracia, sino que identifica como problema cuando éstas están sobrevaloradas y existe un quiebre entre las instituciones y la sociedad. De las dos aristas es pertinente mencionar la más obvia, el exceso de instituciones y la sobrevaloración del impacto que éstas pueden generar en la vida democrática, la cual el autor reconoce a propósito del ya mencionado proceso constitucional, que ha habido, con ocasión de ciertos excesos de ingeniería constitucional, una verdadera enfermedad infantil del enfoque institucional, o si se prefiere, del policentrismo. Cierro comillas. ¿De qué sirven las instituciones por sí solas si éstas no se fortalecen y legitiman por aquellos mismos quienes son la razón de que existan dichas instituciones?
Podríamos cambiar la estructura del Estado completa, pero sin generar esa confianza ciudadana sería una mega reforma en vano, una cáscara vacía de contenido y de sentido. Eduardo Palma lo indica de la siguiente forma: el sistema democrático significa un despliegue y madurez de múltiples instituciones, cuyo pleno fortalecimiento supone un lapso de continuidad y de socialización de los ciudadanos. Cierro comillas. A raíz de lo mismo, surge otra interrogante. ¿Quiénes deciden sobre las instituciones cuando el ciudadano común se encuentra lejos de esta? La respuesta es sencilla: la élite o los grupos de influencia. El autor lo menciona a propósito de reformas económicas, pero puede ser perfectamente extensible a cualquier cambio o decisión política relevante. Abro comillas. En los procesos económicos, cuando corresponde a fases de refundación del orden en la estrategia, hay decisiones fundamentales, generalmente privatizaciones o cambio de las regulaciones, donde el acceso a las decisiones ha derivado de la presión de grupos y redes de influencia. Y yendo un poco más allá, tal como señala Eduardo Palma más adelante, esto genera nuevas oportunidades de corrupción, otro gran problema para la democracia de hoy. Y volviendo a la pregunta, ¿quiénes deciden sobre las instituciones cuando el ciudadano común se encuentra lejos de esta? Aquí es donde encontramos a los artífices del financiamiento ilegal de la política, a las colusiones, las mega reformas, los hermesillas y los bibancos. Y aún así, con vastos ejemplos, nos seguimos preguntando por qué la democracia y sus instituciones están como están. La otra arista, que muy bien mencionaba don Eduardo, es una más internacional, pero no por eso no afecta en la percepción democrática de nuestro país. La globalización vino a incluirlos en las maravillas del mercado mundial, pero no nos ha hecho parte de la forma en la toma de decisiones políticas respecto a los males mundiales, o al menos no de la forma en que la ciudadanía pueda percibirlo. Aquí vemos el problema anterior, pero a una escala global. La forma en que los países menos poderosos como nosotros pueden formar parte de la toma de decisiones en este proceso globalizador. Traduciendo a lo que nos convoca, el autor lo identifica como el contraste entre problemas globales y los procesos políticos locales, sobre lo cual señala que, abro comillas, esta discrepancia implica fundamentalmente que no existen mecanismos de toma de decisiones a nivel mundial que hagan posible una adecuada representación de los países y de los sectores sociales menos poderosos. Evidentemente, esta situación provoca tensiones debido a los espacios para el ejercicio de la ciudadanía, y la democracia sigue siendo nacionales y locales. De hecho, este es el sentido más importante que sigue teniendo el concepto de nación hoy en el mundo, aunque la globalización también acentúa las tensiones que enfrentan los gobiernos entre las demandas de la ciudadanía, acrecentadas por la democracia, y la restricción de sus márgenes de acción, derivada de la misma globalización. Entonces, vemos que esta distancia, que genera un decaimiento democrático, no solo se ve entre los ciudadanos y sus instituciones, sino que entre los países y esas instituciones con el resto del mundo globalizado. Yo encuentro que está muy bien retratado en las últimas partes del libro. Ahora, no todos son problemas, y si bien los recados de don Eduardo nos entrega un buen diagnóstico y análisis de los problemas democráticos que nos afligen, también nos trae una solución. Soluciones que, por supuesto, apuntan tanto al individualismo como a los conflictos con las instituciones. Uno muy claro es, por ejemplo, el siguiente. Abro comillas. El escrutinio de nuevas instituciones exige un discernimiento comunitario para lograr una representación adecuada en defensa de propuestas de gran significación para la comunidad de que se trate. Es decir, ¿qué mejor para las instituciones que lograr esa representación de la ciudadanía? ¿Y qué mejor solución para el individualismo que esa representación vaya de la mano de un discernimiento comunitario? Al fin y al cabo, la solución para una mejor democracia siempre es más democracia, pero esa democracia sustantiva, la que se sostiene en la comunidad, la que tiene instituciones fuertes y legítimas, y la que vive en cada ciudadano como un credo. Sí, como un credo. Así es como se presenta esta solución en el recado. Y yo creo que acá está de la frase que más me llamó la atención y como la joya del libro. Abro comillas. Si la democracia, pese a sus imperfecciones y penurias, llegó a ser un modo connatural de relacionamiento entre los chilenos, es llegada la hora de prepararse al asumir el compromiso de un modo consciente y colectivo. En otras palabras, toda atención de la energía nacional debe ponerse al servicio de esa misión que parece responder tan cabalmente a la vocación del país. Esta consagración del país a la democracia debe adquirir el carácter de credo nacional,
que preserve nuestra propia integridad moral. Por cierto, que un credo es una fidelidad esencial y no un recetario de fórmulas, mecanismos e instituciones. La democracia es un proceso siempre inacabado que supone invención y riesgo. Cierre comillas. Ahora, si volvemos un poco a la definición de recado, nos hace falta algo esencial. ¿Quién es el destinatario? El destinatario de estos recados es el protagonista indiscutido de la democracia, aquel que se aflige o se alegra con ella cada 4 años, aquel que goza o padece la existencia de sus instituciones, aquel que cree en el cambio social y la virtud cívica, es decir, el ciudadano. Este es un recado para él o ella, para recordar aquellos pasajes de la historia del último siglo de su nación, para analizar los acontecimientos recientes de los cuales fue partícipe, para replantearse el centralismo de esta democracia actual, para cuestionarse el proceso globalizador y sus alcances en Latinoamérica, para leer una voz a favor de la renovación política y de sus políticos. Estos y otros temas son los que contienen recados democráticos. Para finalizar, y ya que se menciona en el prólogo, quisiera citar a la reina de los recados, la mismísima Gabriela Mistral, que sin duda coincidiría con don Eduardo Palma. ¿Qué es lo que sale, santo Dios, de la papeleta de colores, del alzar la mano y el sumirse el papelillo tragado de la urna? Parece que ciertos actos, por ser gratuitos y repetidos y por no acarrear mayores consecuencias, pasan a ser lo más banal del mundo en nuestra vida criolla, ayuna de gravedad y de tan dada a una malicia en las que el ciudadano cree ser el burlador, siendo que resulta el burlado. Y lo que el sufragio pide al ciudadano elector es nada menos que lo siguiente: ser un varón. Yo creo que hoy día igual diría ser mujer. Ser un varón entero en lugar de la res marcada. Poseer una conciencia republicana, como tal veladora y exigente. Y urgir, a lo largo de la legislatura, el ceñido cumplimiento de un programa voceado que consultaba la salud del organismo precioso que llamamos patria. En conclusión, aquí les puse los mensajes, al menos 2 mensajes que puedo extraer de recados democráticos. Sin embargo, estoy consciente que existen tantos mensajes como destinatarios puede haber de este libro. Por lo mismo, esta humilde lectora los invita a leer el libro de don Eduardo Palma y así contribuir, al menos con la lectura, el pensar en una democracia mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria, por esta presentación del libro de Eduardo, esta síntesis, pero además por esta interesante reflexión en torno al trabajo de don Eduardo. Corresponde la presentación de Francisco Orellana, quien es abogado, magíster en Derecho Internacional y en Tributación, presidente del Instituto Chileno de Derecho Aduanero y académico de la Universidad de Chile. Francisco, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Claudio. No sé si... Esto está prendido, sí, ¿no? Está prendido, ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, en primer lugar, gracias, Eduardo, un poco más, Francisco, por este encargo que me llegó a través de un recado de Claudio. Es una responsabilidad importante. Yo no sé por qué me eligió Eduardo, no sé si porque soy su ahijado de bautizo, uno de sus ahijados, pero para mí la verdad que es algo totalmente novedoso. No tenía idea qué decir ni cómo preparar esto. Traté de recurrir un poquito a la inteligencia artificial, no me resultó. Me tiró un montón de ideas, texto, al final hice todo en un papel y también recopilé, bueno, la lectura la fui resumiendo en el computador, pero la verdad que tampoco es parte de mi profesión o ejercicio. Yo soy un abogado que ejerce la profesión, académico de la universidad, por lo tanto era bien extraño todo esto, pero bueno, hice lo posible. Y esto me llevó un poquito a mirar la herencia propia de mi familia, digamos, mi herencia familiar, donde estaba lleno de animales políticos, intelectuales, dentro de los cuales también estaba Eduardo. Cuando iba a la casa se juntaba con mis papás y era un eterno devenir de conversaciones políticas, sociales, económicas, en fin. Y esto
me llevó a pensar cómo contextualizar el análisis, porque el análisis que uno hace de un texto o una idea, naturalmente que lleva a florecer y plasmar lo que uno ha vivido, lo que uno cree y todo el bagaje cultural, familiar, político y toda la experiencia, ¿no es cierto?, de cada uno. Por lo tanto, esa es la mirada que creo que me fue llevando en la lectura de este libro. Y eso significa que en esta lectura mi experiencia es acerca de la democracia, por cierto, que es, ¿no es cierto?, la idea central del libro. Cuando yo recién tenía 17 años, recién cumplido, volvió la democracia, por lo tanto no la conocí de niño ni de joven. Fue una experiencia que, bueno, que vivimos todos los que estuvimos más o menos conscientes en esa época, pero en el caso de los que nacimos prácticamente en dictadura, fue una idea de toda esta generación en la infancia y en la adolescencia de crecer escuchando sobre la democracia, no viviéndola, escuchándola de los adultos, escuchándola como un sueño, escuchándola como una meta, ¿no? O sea, era algo teórico. Y era el sueño de la generación de Eduardo, de mis padres y de mi entorno de adultos. Y los que nacimos en esa experiencia, sin conocer la democracia, conocimos el miedo, en el fondo. El miedo por la ausencia de democracia, con todo lo que ello significa. No es algo de papel ni que uno leyó, uno vio y vivió ese miedo, digamos. Y el miedo no al de al lado ni al de frente, sino que el miedo al efecto de la ausencia de la democracia y el miedo el miedo, ahí se escucha, parece. Y ese miedo no al del frente, al de al lado, sino que el miedo al Estado. Entonces, por eso me parece, o me pareció importante, y esa es la reflexión que me fui haciendo cuando iba leyendo el libro. Entonces, esa perspectiva o esa mirada es la que al menos yo fui viendo a medida que transcurrían las páginas de este libro. Me parece también, o me vino también a la memoria todas las luchas, acciones y conversaciones de todas las personas que trabajaron por recuperar esa democracia. A pesar de que por ahí la otra vez escuché un comentarista diciendo que la democracia se recuperó solo por obra y gracia de Estados Unidos, desconociendo el trabajo y la acción de todos los que lucharon por volver a la democracia. Entonces, una de las preguntas que me hice a propósito del título del libro, ¿por qué Eduardo eligió el concepto del recado? El recado yo lo entiendo como un mensaje que alguien envía a otro y ese otro lo recibe del emisor indirectamente. Yo no le doy el recado directamente, va a través de una vía, va a través de un mensajero. El mensajero naturalmente que es el libro. Y entonces, la pregunta que me hice a quién iba dirigido ese mensaje. Ese mensaje creo que iba o va dirigido a los que vienen después de la generación de Eduardo y mis padres, que somos, bueno, los que ya no somos tan jóvenes, pero los hijos, nietos y los que les toca pensar y reflexionar y accionar, tal como lo dice el libro. Entonces, creo que ese es el destinatario, ¿no?, de ese recado. Y bueno, la siguiente pregunta que yo me fui formulando fue ir repasando algunos de los recados. Bueno, ya se habló de algunos, esa es la gracia de ser el segundo, ¿no? Ya sé lo que dijo el primero y no lo repetiré. Pero la otra reflexión y prevención que
me gustaría hacer es que cuando se envía un recado, ese recado y ese mensaje y esa información es recibida, ya no pertenece al emisor. Ese mensaje forma parte de la reflexión que cada uno hará y la completará y la modificará y formará parte de su acervo, y si es que lo toma, por cierto. Y por lo tanto el mensaje se hace otro mensaje, ¿ya? Se adquiere vida el mensaje. Por lo tanto, ese mensaje, ese recado que envía Eduardo en el libro va a seguir en muchas personas, ¿no? Va a vivir y va a cobrar vida en muchas personas. Y eso me parece interesante cuando estamos en una época donde también el libro reflexiona acerca de esa inmediatez y bulla, ¿no? que hay hoy día, que todavía tengamos a personas como Eduardo que nos regalen su tiempo, que nos regalen sus reflexiones para que perduren en todos nosotros. Por lo tanto, estos recados los recibo con mucha atención, mucho cariño, pero considerando también la experiencia de no haber vivido en democracia. Entonces, una de las cuestiones que me llamó la atención es que, bueno, lo dijeron, lo de la no estridencia, las no trompetas, digamos, y que cómo eso puede llegar a las personas, ¿no? Y lo dice Eduardo, lo ejemplifica con esta frase, que no hay trompetas ni aires triunfales, sino que una voz que se acerca a sus compatriotas con respeto, humildad y afecto. Entonces, dicho eso, no voy a... Bueno, ya tocaron algunos de los recados que tenía listo para comentar, pero uno de los recados que me llamó la atención en el libro y en este análisis que hace Eduardo es respecto de los problemas del desarrollo y su vinculación con soluciones tecnocráticas. Y ahí efectivamente uno constata la tendencia actual de dejar, o de que la democracia o la política democrática se quede a un costado y dejar pasar a los tecnócratas para que resuelvan los problemas, cuando es, y debiera ser al revés, ¿no? La democracia y la política definen el camino y los tecnócratas deberán resolver cómo llegar y transcurrir ese camino. Lo otro que me llamó también la atención es la constatación que hace el libro respecto de la expresión resultado electoral de los movimientos, clases o grupos sociales no reproduce mecánicamente la estructura social. Esa afirmación se hace en el libro y me vino a la memoria muchas conversaciones con mi padre, sociólogo, respecto de este fenómeno. ¿Por qué? Y todavía me hago la pregunta, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones para que ciertos sectores de la sociedad se vean identificados electoralmente con políticos totalmente ajenos a sus propias realidades? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa que se desconecta en el caso de un sector político y otro se conecta con esas personas que son totalmente ajenas a su realidad? Me llamó también la atención el análisis del libro sobre lo que denomina una primera toma de conciencia del cambio social en Chile, particularmente en los años 60, ¿no? Donde todos sabemos ahí la productividad en los movimientos sociales y políticos que se vivieron. Porque ahí me parece que uno podría conectar de algún modo aquello con lo que sucedió acá en Chile en la antesala del estallido social, en el 2019. Y luego este inmenso interés de los ciudadanos en los cambios constitucionales. Me acuerdo yo que en esa época, en las clases de la universidad, a los alumnos de Derecho, yo les hacía ver en el fondo cómo ellos tenían el privilegio único y muy probablemente irrepetible, bueno, no pasó nada después, pero de estar viviendo un cambio constitucional.
y donde el tema constitucional y todo lo que deriva de la Constitución, al menos en el tipo de Constitución que tenemos nosotros como Chile, digamos, donde se abarcan muchos temas, como en la conversación de la mesa de la casa, en el asado con los amigos, en el bar, en todos lados, la conversación constitucional era el tema principal, ¿no? O sea, se vio un fervor de debate político constitucional con todo lo que ello se deriva, prácticamente masivo, digamos. Gente que jamás había escuchado la Constitución y que muy probablemente nunca la había leído, estaba muy interesada en el fenómeno de la discusión constitucional. Y ahí, bueno, el libro analiza y diagnostica agudamente en el recado sobre los procesos constituyentes chilenos. Ahí, al decirnos que nunca antes el país había intentado de manera tan explícita y reiterada reemplazar su constitución mediante procedimientos institucionales especialmente diseñados para este fin, con participación ciudadana amplia y deliberación pública extendida. Y añade el autor, el balance obliga a una reflexión serena. Los procesos fracasaron no por falta de legitimidad, de origen, sino por deficiencias profundas en su diseño institucional y por la incapacidad política de transformar mandato social en acuerdo democrático. Y agrega el libro, estos procesos constituyentes no fueron un error en su intención, sino una advertencia en su desarrollo. Nacieron de una demanda legítima por renovar el pacto social, o sea, el pacto político, y fracasaron, no por falta de razón, sino por ausencia de virtud cívica suficiente para sostener esa razón en el tiempo. Y es efectivamente lo que todos vimos. Interesante también me parece el análisis sobre la dictadura de Pinochet en cuanto se indica en el libro. Cambió las estructuras políticas, económicas y sociales de manera profunda. Ello provocó una involución social. Y aquí, en lo que se refiere a lo social, analiza el efecto de lo que se titula en el libro el individualismo y luego, retornada a la democracia, el individualismo regulado. Y aquí me surgió la reflexión acerca de que efectivamente uno de los grandes éxitos de la dictadura fue dejar una ciudadanía totalmente individualista. Ciudadanos preocupados solamente de subsistir, de vivir el día a día, recluidos a su círculo y fundamentalmente preocupados de consumir. Como dice el profesor Bayuá, dejó un consumariado, ¿no? No un proletariado, sino que un consumariado. Y ahí también, respecto a la dictadura de Pinochet, me viene también a la mente esta, de alguna manera, línea, ¿no es cierto?, divisoria en la población chilena. El plebiscito del sí y el no fueron 55-44 y ese porcentaje más o menos se va repitiendo al menos en las dos últimas elecciones. Entonces, el fenómeno y el efecto de la dictadura está lejos todavía de sanar o de diluirse. En cuanto al análisis del estallido social, me parecieron súper interesantes las ideas que el libro expone y me hicieron recordar de cómo Chile llegó en ese momento a un punto en que la población, y uno lo veía, ¿no? La población empezó a ver al otro o parte del otro como enemigos. Se empezaron a ver como enemigos, con una violencia inusitada. Y se empezaron a romper todos los elementos de ese contrato social que dábamos por sentado. No nos dimos cuenta cómo nos fuimos alejando unos de otros y no nos dimos cuenta que el otro estaba totalmente lejos de uno. Y no nos dimos cuenta tampoco que nos fuimos a vivir a unos guetos, nos fuimos a comer a unos guetos, a estudiar a unos guetos, y cada uno en sus guetos provocó entonces esta rotura, digamos, social y política. Y ahí me pareció súper bonita la frase que cita Eduardo, del cardenal Raúl Silva Rica, en cuanto a cómo para descubrir el alma colectiva que nos cohesiona como pueblo y nos otorga el derecho a la existencia.
Y la pregunta que uno debería hacerse, ¿es posible esto como están las cosas al día de hoy? Y el recado que nos propone el libro es que sí, y nos recadeó todo el libro, Eduardo, indicando que en el mundo de los comportamientos no valen las declaraciones que no se acompañen de actitudes, sean estas positivas o negativas, en relación con el credo democrático. Es decir, nos llama a la acción, reivindicando también a los partidos políticos, por cierto. Y me quedaron dos recados del libro, pero me pareció uno muy subliminal, porque solamente Eduardo se encargó de hacer la cita de Saramago, y creo que ahí nos dejó una reflexión citando a Saramago, y me permito leer también. Cuando Saramago reflexiona sobre la democracia y señala: todos sabemos que así y todo, por una especie de autoestima, de automatismo verbal y mental que no nos deja ver la cruda desnudez de los hechos, seguimos hablando de la democracia como si se tratase de algo vivo y actuante, cuando de ella no queda poco más que un conjunto de formas ritualizadas, los inocuos pasos y los gestos de una especie de misa laica, y no nos percatamos, como si para eso no bastase con tener ojos, de que nuestros gobiernos, esos que para bien o para mal elegimos, y de los que somos por tanto los primeros responsables, por cierto, se van convirtiendo cada vez más en meros comisarios políticos del poder económico, con la misión objetiva de producir las leyes que convengan a ese poder, para después, envueltas en los dulces de la pertinente publicidad oficial y particular, introducirlas en el mercado social sin suscitar demasiada protesta, salvo la de la cierta conocida minoría eternamente descontenta. ¿Qué hacer? Sigue la cita de Saramago. De la literatura a la arqueología, de la guerra de las galaxias al efecto invernadero, del tratamiento de los residuos a las congestiones del tráfico, todo se discute en este mundo nuestro. Pero el sistema democrático, como si de un dato definitivamente adquirido se tratase, intocable por la naturaleza hasta la consumación de los siglos, de eso no se discute. Más, si no estoy equivocado, si no soy incapaz de sumar 2 más 2, entonces, entre tantas otras discusiones necesarias o indispensables, urge, antes de que se nos haga demasiado tarde, promover un debate mundial sobre la democracia y las causas de su decadencia, sobre la intervención de los ciudadanos en la vida política y social, sobre las relaciones entre los estados y el poder económico y financiero mundial, y sobre aquello que afirma y aquello que niega la democracia, sobre el derecho a la felicidad y a una existencia digna, sobre las miserias y las desesperanzas de la humanidad, o, hablando con menos retórica, de los simples seres humanos que la componen, uno a uno y todos juntos. No hay peor engaño que el de quien se engaña a sí mismo, y así estamos viviendo. Y eso precisamente, creo yo, lo que nos deja el mensaje de Eduardo en toda la página de este libro. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Francisco, por tus reflexiones, por tu análisis también del texto de don Eduardo. Don Eduardo, le damos la palabra. Muchas gracias. Yo cuando los miro a ustedes digo, podría hablar 1 hora y media, porque hablaría de cada uno de ustedes, de lo que han hecho, de lo que representan, y les agradezco mucho que hayan venido. Yo creo que ustedes han venido porque se dan cuenta de que el tema de fondo de este asunto es muy importante. Yo recogí recados porque quiero ser un recadero. No soy el autor de las ideas, yo transmito mensajes nomás. Y luego, insisto, no tengo ninguna fórmula para salvar la democracia. Yo no tengo ninguna fórmula. Me encantaría tenerla, pero no la tengo. Yo creo que es una tarea colectiva, una tarea comunitaria que requiere un esfuerzo sistemático casi imperturbable. Cuando yo oía a los comentaristas, y voy a referirme a ellos al final de nuevo, pensaba,
estos muchachos son más lúcidos que el que emite el libro, mucho más lúcidos. Ven cosas que yo vi a media nomás. Y eso me llena de satisfacción, porque yo lo único que quiero es que estas ideas se conversen, se discutan. Lo dijo el editor antes que yo. Fue también extremadamente cariñoso conmigo sin necesidad de serlo. Juan Carlos Sáez es hijo de un patriota ilustre del país, Raúl Sáez. Y él es un gran editor. Me mejora los libros mucho mejor, más de lo que yo creo. Pero no quiero perderme del asunto. Yo construí este libro con mis memorias más recientes. Partí diciendo, yo por razones obvias soy mariteniano y me dediqué a estudiar a Maritain con todo mi corazón y con toda mi fuerza. Y en este trabajo de Maritain descubrí un estudio publicado por la revista TIT de los jesuitas en el año 2003, que se llama Maritain, filósofo de la democracia. Que es extremadamente importante porque descubrí que algunas de las cosas que tenía en la cabeza yo habían sido pensadas por un cerebro como es Maritain. O sea, yo estaba solamente repitiendo tonterías al lado de la hondura de su pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento de Maritain sobre la democracia? Tiene que ver con el hecho que la democracia hoy día es un cuerpo de personas que piensan distinto. Y eso es muy extremadamente importante. Los cristianos, cada vez que trataron a través de todos los siglos de imponer su pensamiento, la Inquisición, las cruzadas, etcétera, fracasaron lamentablemente. Uno no puede a balazo imponer una razón. En cambio, hoy día tenemos una gran posibilidad, si alguien tiene fe, si alguien cree en lo que cree, de que este mundo escuchar a los demás, saber que la realidad no la tenemos cada uno de nosotros, la tienen todos pueden aportar a esto, cada cual ve algo del mundo que nosotros no vemos. El socialdemócrata, el socialista, el liberal. Ahora, ¿por qué yo repito esto? Porque leído el libro y después oído los comentarios podría parecer, este tipo está chiflado con la democracia. No, yo no estoy chiflado con la democracia. Yo estoy chiflado con la democracia como umbral para una nueva civilización humana, para la posibilidad de que hagamos algo nuevo en el mundo. Yo no lo voy a ver, obviamente, pero se trata de que las nuevas generaciones lo construyan, y ese umbral pasa por la democracia política. Porque fracasó el otro intento, el intento de imponer una dictadura vertical para mejorar la vida. Fracasó con el leninismo y fracasó con el nazismo. Y fracasó estruendosamente. Eso no se puede volver a repetir. El nazismo es peor que el leninismo, porque se basa en una aberración humana. Pero igual el leninismo aportó entre 30 o 40 millones de muertos. No es poco, ¿eh? Y creo que pensar de que podemos construir entre todos algo distinto, respetar nuestras ideas, nuestras convicciones más íntimas, es algo fundamental. Por eso esta chifladura mía por la democracia y por este libro. Y les cité donde renové mi fe, en la revista TIT el año 2003. Pero continúo. Una de las cosas que dice el jesuita que hizo ese artículo es que uno tiene que partir de las realidades tal como son. Y yo tomé mi propia experiencia. Por eso digo que yo no hablo con trompeta, no traigo una voz luminosa, aquí viene la última novedad para encontrar. No. Yo miré desde muy chico el mundo político. Vi a los radicales,
los combatí, yo creo que injustamente, más allá de lo que yo debía haber debido, porque daban un cierto orden. Porque después de los radicales vino el ibañismo, al cual también combatí en un principio y después también. Pero es que, y qué decir, la vergüenza que me da haber sido un adversario furioso en contra de don Jorge Alessandri. Porque don Jorge Alessandri era un hombre conservador. Está bien, que alguien puede ser conservador, pero no era para nada la figura que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes de él. Cuando un cuñado mío, Jorge, que creo que está aquí, le tocó hacer el balance de sus bienes, don Jorge Alessandri no tenía nada, pero nada, literalmente nada. O sea, ese plutócrata que nosotros presentábamos como la maldad absoluta, no tenía nada. Y digo esto porque aprendí la falange no hubiera sido posible si no hubiera tenido detrás del trasfondo de los radicales, que respetaban la estructura del Estado, y de los conservadores que hacían su propio aporte. Aprendí a considerar eso como un terreno posible. Yo nunca fui ni pro radical ni pro conservador. El único pro que tenía era ser pro falangista. Pero reconozco que era muy importante tener ese contexto, sin el cual no existe la posibilidad alguna de renovación de la política y de la sociedad. La segunda cosa es el ibañismo. Nuestros grandes líderes, Frei y Tomis, pensaron distinto sobre el ibañismo, nunca lo dijeron así. Yo lo leía con detalle. Para Frei el ibañismo era el desorden completo. Pero para Tomis era el desorden completo, pero mostraba una línea. En la Revolución Pacífica de Ibáñez había la búsqueda de una transformación social en paz. Había que encontrarla. No se encontró. El gobierno fue un desastre. La derecha metió los Klein-Sack, que hicieron una política que hoy día llamaríamos neoliberal. Pero sin embargo, ese gobierno, que fue árbitro al final, fue el que permitió la derogación de la ley de la democracia. Fue la ley que permitió además la cédula única. Ese gran orgullo de los chilenos de que a las 8 saben quién es presidente, eso se inició con la reforma de Jorge Roger, que el gobierno de Ibáñez permitió que fuera ley, y si no, no hubiera sido posible. Que nos cambió todo el contexto. Las elecciones son sencillas, simples, pero permiten que tengamos una cultura democrática, por lo menos electoral. En ese trasfondo llegó el gobierno de Allende, después del resto. Bueno, sobre la Revolución de Libertad, está aquí Juan Orellana, que escribió su memoria sobre el tema y descubrió con mucha anticipación algo que es muy importante. Frei no apuró la reforma agraria de que no quedaran en un solo sitio, como pedían los extremistas, porque tenía una concepción de la democracia que está en el libro, que es la doble legitimidad de la democracia. Juan Orellana plantea con toda razón en su tesis de sociología de que había que mantener los mecanismos políticos y económicos y sociológicos, o si no, el país entraba en una crisis completa. Por eso se logró, por eso la modernización de la reforma del gobierno de la Revolución de Libertad es un gran avance. Lo digo yo que soy hincha, y dirán, bueno, este tipo, ¿qué otra cosa va a decir? No, podría decir otra cosa. Lo digo porque hay una penetración en eso que la literatura contemporánea de política ha señalado y que yo señalo en el libro. La democracia contemporánea tiene dos fuentes: la legitimidad electoral, que eligen los que son elegidos, pero además tiene después la legitimidad que va entre elección y elección, y que entre paréntesis para nosotros hoy día es bastante complicado, porque ahí la legitimidad es muy importante el Poder Judicial, y para nosotros el Poder Judicial quiere un intocable, no porque fuera santo ni bueno, nunca fue ni santo ni bueno, pero era correcto. Y hoy día el Poder Judicial
después de todo lo que hemos visto, sabemos que lo arbitrario ha entrado en ese terreno y es muy grave. Y eso pone en peligro la democracia más que nada, porque la democracia se ve afectada cada vez que las decisiones entre elección y elección son tomadas por jueces que no son imparciales, jueces penales o los organismos que corresponde que no sean así. Esa primera etapa termina con ¿cómo se llamó la cuestión social? Estallido. ¿Ah? El estallido. El estallido social. El estallido social es un nombre muy divertido, un nombre muy chileno, que es hipócrita, porque estallido social son como tres cosas a la vez, en definitiva. Hay el deseo de modificar las instituciones por una inmensa masa de gente. Hay unos cuantos loquitos, probablemente con grandes medios, que nunca ha sido investigado en serio, que destruyeron los bienes públicos, lo cual es extremadamente grave. Para los que somos hijos de la pobreza, romper una estación de metro nos parece un crimen, pero terrible. Lo que cuesta hacer esas cosas en Chile, lo que costaba hacerlas. Romper una estación de metro me parece un crimen horrible. Porque un bien de todo que costó tanto hacerlo. Cada vez que hicimos alguna cosa, los chilenos durante los últimos 40 años la celebramos. El camino que va de aquí hasta allá, qué bueno, el puente que hicimos. Costaba tanto hacer todo, porque éramos un país muy, muy pobre. Y la pobreza se comunicaba con una autoridad. Por eso esa parte del estallido social es terriblemente negativa. ¿Qué fue lo que produjo eso? No sé. Me quedo un poco con lo que dice ese gran historiador que es Fermandoa, que la corrupción de los términos, del trato, del maltrato a las personas va provocando una caída del medio ambiente completo. Y que al final la gente, cuando se trata mal, termina tratándose muy mal. Fermandoa es un gran historiador y lleno de matices. Cosa que muchas veces la gente no tiene matices, es la más peligrosa de todas, porque es la que simplifica todo. Vino la dictadura. En un comentario que me hicieron de otro trabajo, alguien me dijo: tú eres muy blando con la dictadura. Pero ¿cómo hacer blando con la dictadura? Yo digo que la dictadura es el caso límite. No hay ningún chileno al cual la dictadura, si tiene conciencia moral de la dictadura, no le haya tocado algo terrible. Es el caso límite. El número de muertos, el número de torturados, el número de perseguidos, el número de clausurados. Hasta hoy, como decía Orellana, se sienten los efectos. Hasta hoy se sienten los efectos. La derecha, que tenía un 20, un 25%, el pinochetismo le dio entre el 30 y el 40, que es lo que tiene hoy día. Eso es muy grave. O sea, la dictadura provocó una involución de derecha increíble. Que si nosotros tengamos calles con nombres de los involucradores es más peligroso todavía. Aquellos que le decían a los militares: háganlo muy duro, háganlo muy fuerte, corten todas las cabezas para que esa gente aprenda. Yo me acuerdo cuando Frei dijo su famoso discurso que citó todo el mundo contra la Constitución del 80, muchísima gente dijo: ¿pero qué le quiere este tipo? ¿Quiere volver a antes? Y algunos con mucha prosapia: quiere volver a lo de antes. O sea, Frei lo que estaba pidiendo era garantías electorales, que la gente pudiera votar con libertad, que no se... cosas mínimas. Y sin embargo era acusado de querer volver al pasado, a un pasado corrompido, al pasado corrompido de la democracia. Es cierto que algunos demócratas han cometido errores imperdonables. Es cierto que la Convención Constitucional número 1 fue un fraude espantoso. Por las pasiones. Porque la política, Robert Dahl lo dijo hace mucho tiempo, son ideas, intereses y pasiones. Y hay que combinarlas muy adecuadamente. Cuando son puras ideas, bueno,
es un estadista de salón. Cuando son puros intereses, no voy a nombrar a quién están pensando porque sería de mal gusto. Y cuando son puras pasiones, es lo que pasó con la Constitución, que el feminismo primero, que los animales, que el reconocimiento de este. Cuando yo hablo de algunos temas que partieron antes, lo hago para mostrar algunas crisis chilenas que son muy graves. La del patriotismo. El patriotismo chileno tiene un origen cristiano-irlandés, porque O'Higgins era eso. O'Higgins se celebró los votos de Maipú porque quería, eso es muy irlandés. Yo creo que ese patriotismo era un patriotismo que tenía, como digo en el libro por ahí, tenía aspectos un poco escandalosamente rigoristas y derechistas, porque era como de gente bien, era un patriotismo para los iniciados, etcétera. Lo señalo por ahí. Pero nosotros hemos soportado, pocos días antes de todo esto, el antipatriotismo. Hemos soportado que el presidente de Bolivia y su vicepresidente instalen en Chile un antipatriotismo, con una publicación histórica, un diario, que lo cito en la... Se condenó el patriotismo chileno. ¿Por qué? Porque García Linera, que es un piquecito boliviano, porque hay piquecitos bolivianos también, se le ocurrió que nosotros, la única forma de derrotar a los chilenos es el multipatriotismo, o sea que haya varias formas de patriotismo para que se disuelva el patriotismo. Cuando la gracia del patriotismo es que sea uno, producido de una consolidación de patriotismo que viene desde los pueblos originarios, de los croatas, de los alemanes, de los ingleses, de todas las experiencias que tenemos de América, que hemos recibido. Hemos recibido muchas experiencias de los libaneses, de los israelitas. Ellos han contribuido son parte del patriotismo chileno. Si nos separábamos en patriotismo distinto y recorríamos al de los pueblos originarios, como planteaba García Linera y algunas publicaciones en Chile, producíamos el fin del patriotismo. Y que se actuó, hubo un fin de un patriotismo. Lo señalo porque cuando uno toca las cosas concretas tiene que ser sincero. No es puramente una gloria del pasado. Nosotros hemos tenido errores completos. Yo digo que había buenas intenciones en la Convención Constitucional, pero fue un loquerío. Cuando don Arturo Alessandri y José Massa quisieron reformar la Constitución del 25, tenían una sola idea principal: cambiar el régimen parlamentario por un régimen presidencial. Una sola cosa. No este loquerío de ideas de que era un proceso social en el cual participaba el propio presidente elegido casi simultáneamente. Las reformas constitucionales son demasiado serias para tomarlas como proceso. Sigo. Después, la democracia en el mundo es cierto que está muy amenazada. Está muy amenazada porque hoy día la democracia está amenazada no solo por los que plantean alguna solución leninista, que ya perdieron, sino que viene de que hoy día las amenazas a la democracia vienen por todos lados. Vienen por asociaciones de criminales, del narcotráfico, del crimen, de los gánsteres. Son muchas las asociaciones que luchan por destruir nuestro régimen político y que nos impiden esto que llamamos este umbral de democracia para acceder a cosas mejores. No voy a hacer la lata de contarles el libro. Ya el libro es una lata, pero con hacerle una doble lata sería un castigo inmerecido. Entonces, me queda decir, ese es el camino. Pero ¿por qué termino yo tan abruptamente en el capítulo 4 con lo internacional? Que ahí yo creo que es el gran problema nacional. La política internacional de hoy y del futuro es el problema más grave que tiene el país. ¿Cómo definir una política que nos dé más democracia y no menos? Una política que se sustente en valores democráticos. No voy a cometer el mal gusto de hacer una crítica al presidente actual porque no corresponde. Es como...
Lo digo porque uno muy fácilmente podría decir que el problema está en que alguien que le gusta Milei, que le gusta el dictador húngaro o lo que sea, está muy comprometido con una mala política internacional. Es cierto, pero yo no voy a insistir en eso. Voy a saltar en vez de eso. Voy a saltármelo, porque cuando yo hacía política, cuando era sano, iba a todas las peleas, me daban fuerte y yo daba fuerte. Pero no solamente por eso, sino porque creo que hay posibilidad todavía que entiendan. Uno puede estar en desacuerdo no con la Gabriel, con la Bachelet, pero la Bachelet que la candidatura de Bachelet para la Secretaría General es una gran oportunidad para el país. Quien no ve eso, no es porque uno no tenga desacuerdos con ella, puede tenerlos, pero no apoyarla con toda la lealtad. En esto Itamaraty nos da una lección completa. Lula pone a Itamaraty al servicio de la Bachelet, porque Itamaraty aprendió que la política internacional es decisiva. No estoy diciendo que la Bachelet no sea objeto de críticas, puede serlo, cada cual tiene derecho a tener todas las críticas que quiera. Yo tengo algunas de ellas a lo que hizo, pero por favor, tengamos respeto, sobre todo por un problema. Chile enfrenta un problema internacional muy grave, siempre. Se nos olvida lo que ha pasado hace poco tiempo, se nos olvida lo que pasó el 78, lo que pasó el 75. Los que viven en el sur no se olvidan de eso. Alguien me dice, hoy día los militares no querrán meterse en esto porque les costó tanto. Sí, pero nunca sabe uno. Dos profesores de Harvard que escribieron Cómo se muere la democracia, el Levitsky y Ziblatt, señalan algo que es fundamental entender, que uno nunca sabe lo que viene en esto. Hay una concatenación de hechos que puede llevarnos a las cosas más espantosas. Claro que hay unidad de las Fuerzas Armadas y que no se van a meter como Fuerzas Armadas como hicieron con Pinochet. Es posible. Pero si se levanta algún cacique por ahí, ¿por qué no? ¿Quién puede asegurarlo? ¿Quién te garantiza eso? ¿Qué garantía tenemos de todo? ¿Qué garantía tenemos de todos los peligros que tenemos? Y por eso la política internacional consensuada y posible es el eje fundamental de un futuro democrático. He lateado ya lo suficiente. Quiero terminar con dos cosas. Deseo que mis dos comentaristas, me gustaría verlos luego, antes que yo esté en el otro mundo, avancen en la academia y en la política a cargos importantes. Porque eso es la renovación. Sin renovación no hay democracia. ¿Y usted qué va a hacer, Eduardo Pamplona? Yo tengo muy claro lo que voy a hacer. No sé si Dios me va a dar vida, pero me va a dar tiempo por lo menos para escribir el epílogo de mi último libro, que no sé si se va a terminar. Se llama Gabriela Mistral, hija de la democracia chilena, como dijo ella misma, de sí mismo. Que es una manera de ver el país de una sola manera, en que se juntan todos los gestos, los símbolos del país que están detrás. Esa cosa maravillosa cuando a O'Higgins lo echaron y dijo: tomad de mí la venganza que queráis. No pescó un ejército y armó una matanza colectiva. Tomad de mí la venganza que queráis. O cuando estaban matando a Portales en Viña, en el Cerro Barón, no les pidió que no lo hicieran. Háganlo luego, porque lo que viene es mejor todavía. Yo quiero que ustedes me sacrifiquen. Todos estos gestos, todo ese mundo de la cultura del diálogo y de la no violencia es lo que alimenta la democracia chilena. Yo voy a escribir sobre eso, porque me llama mucho la atención en que nunca nadie se haya preocupado de escribir qué quiso decir la Mistral cuando dijo ante los reyes de Suecia: hija de la democracia chilena. Quiso decir eso. Soy hija de este país que ha construido un conjunto de símbolos de convivencia, de diálogo.
incompleto, porque ella misma sabía y recomendaba hacer la reforma agraria, sabía que estaban excluidos los campesinos, sabía que mucha gente lo estaba pasando mal y lo sigue pasando muy mal. O sea, como dice Maritain, el gran secreto de la democracia es que haya democracia y construyámosla de alguna vez. Así que a la pregunta que ya le dije a mis dos comentaristas que les deseo que los llamen para hacer cada vez mejor la cosa, yo tengo una respuesta. La mía es escribir, aunque sea el prólogo de ese libro, que no sé si será terminado. Muchas gracias.